Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. En el día de hoy nos encontramos aquí con un invitado que conocemos muy bien, pero antes de introducirlo, la verdad que estoy muy contento. Siempre tú estás contento. Yo quiero ser tú. Ok, no, yo no siempre estoy contento, pero cuando estamos grabando me pongo contento porque, no sé, me llegan cosas a la cabeza. Y en esta ocasión me llegó a la cabeza el buen feedback que recibimos con el último episodio con el señor Ernesto Martínez, Don Tico. Y la gente se quedó impresionada con que él dijo de que se puede hacer negocio con ética y de que se puede ser rentable incluso. Muy impactante. Con manejando su empresa. En este país. No, y a mí me gustó que él dijo, no le tengan miedo a ser éticos en los negocios. Y yo creo que a eso fue yo me llevé eso. No, y es una lucha constante que uno tiene, porque muchas veces uno está en ciertos sectores de trabajo, además, que no necesariamente el que está al lado tuyo o el que está compitiendo contigo. Comparte contigo tus ideales. Exacto. Quizás el bien y el mal no son lo mismo. Exacto. Entonces, y yo creo que en mi experiencia lo que me ha dado a saber es que ser ético y hacer la cosa bien generalmente es más difícil que hacer la cosa mal. Sin embargo, yo creo que hacer la cosa bien al final del día va a ser mucho más sostenible. Uno va a dormir más tranquilo. Y simplemente hay que hacer la cosa bien, desde mi punto de vista. Esa parte de dormir tranquilo en estos días está interesante, ¿eh? Y lo importante es hacerlo bien desde el principio, porque si aprendiste a hacerlo mal, es difícil después querer... Es complicado Enderezarte, cambiar. sí, es muy difícil. Y se quedan mañas y demás. Sí, eso es bien complicado. Y bueno, nada, yo quería, la verdad que quería resaltar eso, porque me gustó mucho el feedback, la gente nos escribió muchísimo. Y Digo, y resaltando buen mucho feedback ese tema. también con el de Risela de la DGI. Tu amiga, Mi amiga. tu BFF. Mi nueva BFF. No, de verdad, yo salí livianita de ese episodio. Sí, la verdad que es un... No quiero decir que un mal necesario, pero un mal necesario. No, pero creo que había mucha data que incluso que muchos de nosotros mismos no conocíamos y que hay que saberla porque como hemos dicho desde el Y primer mira, día... lo voy a decir ahora y no lo dije en el episodio que vino Gisela, pero creo que era Ben Franklin que decía... ¿Quién? Ben Franklin. Benjamin God. Franklin. Benjamin Franklin, Oh, my God. presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que decía que hay dos cosas que son inevitables en la vida. La muerte y los impuestos. Ahora, una pregunta, Gustavo. ¿Quién es el invitado de hoy? El invitado de hoy, señores, es una persona súper preparada, una persona egresada de Derecho en la Pucamaima. Luego ha hecho un montón de cursos, pero también hizo una maestría en Administración de Empresas, hizo un MBA en Barna. Ha trabajado desde hace 18 años. Quizás ya saben quién es. Ha trabajado 18 años en una firma familiar, Marat Legal, que es una firma que la fundó su abuelo, el señor Ramón Tapia Espinal, que siguió liderando a su papá, Manuel Tapia, y hoy en día ya es una empresa familiar a la cual Ramón le dedica parte de su tiempo, porque uno de sus clientes parece que quedó encantado con su servicio y terminó contratándolo. Y hoy en día Ramón es Country Director de una empresa minera que se llama Unigold, una empresa minera bastante robusta, una empresa que cotiza incluso en bolsa tanto de los Estados Unidos como de Canadá, me parece. Sí, la principal es en Vancouver. En Vancouver. Entonces... No, Que perdón, queda cerquita. Toronto Stock Exchange. Ah. Toronto TSX. Stock Exchange. Ya. Y TSX. No, y cuando a veces ustedes ven que Ramón no está aquí, es porque él está por allá, porque queda algo lejos su Sí. trabajo. yo creo que es el sitio más lejos de la capital que hay. O sea, desde la capital. Desde la capital. Me sí. tocó ir. Debe ser. Me tocó ir y bueno, yo llamé a una persona que tiene otro podcast y le dije, ya me tiré el line-up tuyo entero. Y le tuve que mandar el location para que él sepa cómo yo lo hice en un día. De verdad que uno pasa por todo tipo de fauna y flora diferente para llegar a ese sitio. Sí, el punto de esa operación. Pero espérate, antes de todo hablar, vamos a darte la bienvenida, viejo. ¿Y bien, qué? está bien. Señores, aquí tenemos a Ramón Tapia con nosotros. Eso, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Que A aunque este es- programa tan especial que le tenemos tanto cariño y tanto aprecio. Que Wow. pesos. Pero mira, le hace bien el papel de invitado. Sí, ¿viste? Aunque es host nuestro, nosotros de vez en cuando hacemos un freestyle con uno de nuestros hosts para que hable un poquito de lo que hace en el día a día y que nos dé un poquito más de conocimiento. Y en este caso vamos a tratar de hacerlo básico. Como es un tema que vamos a comenzar a tratar ahora,
queremos iniciar por lo más básico, como siempre lo hemos hecho, y luego ya vamos pasando a un tema más ahí. Bueno, vamos tecnificando y yendo en un plano más complejo. A profundidad en la materia. Que no necesariamente tiene que ser hoy. Incluso tenemos una persona en el line-up que viene también yo creo que ese día tenemos que quitarnos nosotros el medio, dejar que Ramón solo hable cuando venga esa persona. Pero Ramón hoy va a dar digamos que la introducción de estrategia legal. Y aquí cabe destacar mucho, porque, bueno, antes de entrar al aire, estábamos hablando de qué trata todo esto y de cómo ha ido también evolucionando el tema legal dentro de las industrias, de los negocios y así sucesivamente. Y básicamente, lo que queremos saber es, o sea, cómo nosotros debemos de estructurar una estrategia legal que vaya de la mano con la estrategia global y con la estrategia comercial incluso de la empresa. Yo creo que para nadie es un misterio el hecho de que ya los abogados no son para pleitos solamente, por decirlo lo más coloquial posible. Ya los abogados entraron y tienen un papel protagónico dentro de las empresas, que son fundamentales a la hora de las operaciones. Y mira, para que la gente del segmento o sector de Javier entienda bien ese comentario, más que nada, primero, ya el abogado no representa un gasto dentro de mi operación comercial, que es una percepción muy, muy generalizada de la industria, de nosotros como consultores en la materia del derecho. Y me encanta eso que tú dices, porque ya ustedes han pasado a crear valor, no solamente a estar ahí desde un punto de vista defensivo, sino de crear valor. Y algo que a mí me gustó mucho que tú me dijiste hace un año, creo que fue, o quizá un poquito más, es que el derecho, el derecho en buena práctica es más preventivo que reactivo, digamos. Debería ser. O sea, tú sabes que nosotros desde el punto de vista de consultores en el mercado completo, he visto una tendencia muy generalizada o tal vez de mucha acogida a diferentes consultores y firmas de abogados, de empezar a trabajar con sus clientes mano a mano desde el día uno en generar estrategias que generen, valga la redundancia, estrategias que generen protección en vez de reacción ante potenciales circunstancias que puedan causar un daño económico o en base a sus activos o en base a su operación a las diferentes empresas a las que uno les rinde las consultorías. ¿Sí? Que al final del día, si yo tengo una estrategia bien estructurada, bien definida y con realmente materia intelectual dentro de... Que nada de eso garantiza. O sea, tú puedes hacer todo lo preventivo que tú quieras, pero nada garantiza que no te vayan a demandar. El tema es que al momento en el que llegue la demanda, tú tengas los elementos de defensa necesarios para por lo menos acercarte a una garantía de un buen resultado. Y me encanta eso que tú dices, Ramón, de que, bueno, por más blindado que estemos... siempre existe el riesgo. Existe la posibilidad de que alguien venga y demande. No, y estamos de acuerdo. Y yo creo que parte de esa prevención también es que en el momento de que llegue, valga la redundancia, ese momento, nada, o sea, tú simplemente estás mucho más preparado que el que no lo está. Sí. O el que no tiene esa estrategia bien definida. Correcto. Ahora, antes de entrar ya en la parte de riesgos y profundidad ya en temas de prevención, yo creo que tú nos hables un poquito cómo un abogado, cómo una firma, como un grupo de consultores legales crean valor a una empresa, cómo aportan a esa empresa y cómo la aportan al día a día de la empresa, no cuando viene ese litigio, cuando viene esa situación, cómo yo aporto a que esa empresa siga generando riqueza, aumente su rentabilidad desde un punto de vista legal. Mira, lo primero como consultor, que uno a veces resulta bastante complicado, porque para un empresario, un director de empresa, un socio, un propietario, es difícil abrir la puerta a una persona que en principio no es parte de su organización para conocer todas y cada una de las interioridades de ese negocio, prácticas comerciales, secretos comerciales, todo ese tipo de cosas que son hasta cierto punto confidenciales. Y lamentablemente difícil y puede ser hasta generar muchas dudas, puede generar muchas dudas en la persona que toma la decisión de contratación. Pero es inevitable que para una buena estrategia legal, tu consultor conozca cabo a rabo tu operación, totalmente. ¿Para qué? Para que ese mismo consultor pueda brindarte
una opinión real sobre los riesgos que tú estás tomando día a día en tu operación y no te estás dando cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú dices que le enseñe, que le muestre tu negocio, sea un Todo, poquito más específico. Todo. Mira, enséñame tu registro comercial, enséñame los contratos laborales que tú tienes, enséñame el tipo de contrato comercial que tú utilizas. Si tú estás en un sector de comercio de insumos, déjame ver hasta el tipo de factura que te presentan a ti o que tú presentas en la venta de servicios o compra de insumos y servicios, a los fines de yo identificar potenciales riesgos desde el punto de vista de tu operación. Y cuando hablamos de tu operación, no me refiero solamente a compra-venta. Me refiero a todas las relaciones comerciales que tú desarrollas dentro de tu negocio. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de subcontrataciones, desde el punto de vista de conversaciones con clientes, desde el punto de vista de due diligence, como le decimos, la debida diligencia de investigación que tú haces para adentrarte en tu industria. Todo ese tipo de cosas son asuntos que debemos conocer. Hasta un NDA, por ejemplo, la protección de NDA, información. para los que no saben lo que es un NDA, es un contrato de non-disclosure, de no divulgación. Ese es un tipo de documento que es esencial y digamos, de utilización general. Y ahí te freno un poquito con ese tema. Hace 2 semanas yo tuve una reunión con una persona y literalmente antes de hablar, él me dijo, dame un segundito, ¿cuál es tu correo? Tal. Y en 1 minuto me llegó un link de un form que ellos tienen online de un NDA. ¿Qué tanto protege eso a la empresa realmente de cierta divulgación? ¿Qué derecho yo tengo como empresa luego que un proveedor me firmó un NDA? Yo voy a hablar como tú desde el punto de vista de mi cliente. Okay. Digamos que tú eres el proveedor de servicio que está en proceso de contratación con ese cliente. Ese cliente formalizó su práctica de no divulgación. Y tiene un documento estandarizado que te envía para que tú revises y procedas con tu firma a los fines de conocer todas las interioridades del negocio. Que le brinda a él una garantía de que tú no vas a utilizar sus prácticas comerciales privadas a favor de ningún otro cliente que tú tengas dentro de tu firma. Okay. Entonces, que puede ser que tú estés contratando un proveedor porque vas a abrir una rama nueva, un departamento nuevo, o dentro de tu portafolio vas a añadir una empresa nueva. Y tú dices, oye, yo tengo que contratar a alguien, pero yo no puedo darme el lujo de que la gente se entere de que este negocio va a salir. Claro. Pasa Claro. mucho en los Correcto. bancos. No, Correcto, exacto. Y correcto. pasa mucho también cuando tú haces análisis o consultoría, que tú tienes una fase de auditoría donde tú tienes que sentarte a ver los números viejos de todo Correcto, lo que pasó, correcto. etcétera. O sea, eso es información que es súper sensible. y obviamente te privilegiada, cubre, exacto. privilegiada y confidencial es los dos términos legales correctos que se utilizan en esa rama. Y eso al final del día es parte de la misma prevención. Precisamente. Claro. Entonces, No, yo creo que, y perdón que te interrumpa ahí, pero creo que también es importante nosotros que hablamos tanto de una fase de emprendimiento o de buscar apoyo de amigos y familiares y demás. El NDA, o sea, la confianza no excluye NDA. O sea, yo he tenido personas de suma confianza conmigo que me dicen, mira, somos hermanos, pero fírmate Firma ahí. aquí porque realmente es algo y un importante. ejemplo claro, preciso y sencillo. La firma de mi familia actualmente sigue brindando servicio a la empresa que yo estoy dirigiendo. Y no tan solo sigue brindando servicios, sino que no solo en la rama legal, sino en asuntos ambientales también. Cuando ellos entraron a rendir los servicios de gestión legal, no obstante nosotros como abogados ya teníamos una obligación de non-disclosure, nos pusieron a firmar un documento en asuntos ambientales. Claro, porque hay otra rama que Es probablemente otra no rama, abarcaba el primer no documento. abarcaba. Entonces, cada vez que tú vayas a cambiar un concepto de servicio con un mismo proveedor, tú tienes que asegurarte de que tu NDA te cubra. Mira, a mí, por ejemplo, con el caso que le comenté hace que yo 2 minutos, a mí lo que más me llamó la atención no fue la firma NDA, porque eso yo lo he hecho un montón de veces y he tenido que firmar un montón de veces. A mí lo que sí me sorprendió fue la agilidad con la que él actuó. Y yo te pregunto, Ramón, el yo estar preparado, el yo tener un NDA ya probablemente web-based, A cuarta, como dicen. ¿eso entraría como parte de mi estrategia legal? Obviamente. Tanto desde el punto de vista de Estamos hablando de contratos sencillos, de temas sencillos. precisamente, tanto desde el punto de vista del contratante como del contratado, entiéndase, del cliente como del proveedor del servicio.
tú tienes que tomarte la molestia de pasar ese documento a un consultor antes de firmarlo. ¿Por qué? Desde el punto de vista del cliente, tú tienes que estar muy claro y muy seguro de que tú estás protegiendo la información sensible que tú necesitas proteger. Y desde el punto de vista del consultor, que aquí es que a mí me gusta, o pongamos un poco de énfasis en esa parte, tienes que asegurarte de que ese non-disclosure agreement sea suficientemente claro, preciso y conciso como que a tu operación comercial como consultor no te afecte. Es muy común ver un acuerdo de confidencialidad y de no divulgación donde te ponen un plazo de cumplimiento o un plazo de compromiso. Se ejecute o no se ejecute el servicio. Entonces, de las cosas que tú tienes que estar 100% vigilante en ese tipo de documentos es el plazo del disclosure o digamos, la estrategia de manejo de la información sensible que se está plasmando en el documento. ¿Para qué? Para que tú, antes de firmar el documento, sepas muy bien si te afecta o no te afecta en tu operación comercial con otros clientes. Que, por ejemplo, bueno, ahí, y yo lo vi eso al inicio cuando yo empecé ya mi primer negocio, que, bueno, Ramón fue quien me echó la mano en la parte legal. De nada. No, es verdad. Y la verdad que fue muy cool. La primera relación comercial mía y Ramón fue con la primera que me mudé solo. Y para mí yo me sentí como ya como... De tu casa privada. Como una gente de grande. negocio. Te mudaste solo como... Cuando me mudé la primera vez en un apartamento solo ya. Y no, yo me sentí como una gente grande. Cuando yo dije, déjame consultarle con mi abogado. Con mi abogado. No, pero ya volviendo al tema del negocio, cuando yo empecé, y lo que yo hice, yo lo vi realmente como una inversión, como literalmente parte de la inversión inicial del negocio. Y fue que yo me senté con Ramón y le dije, Ramón, vamos a hacer varios modelos, contratos de esto y aquello. Que me costó un dinero al comienzo, y cosa que me costó lo que me costó probablemente una computadora de la que iban a usar mi gente. Y yo lo vi como una inversión inicial, pero una inversión que a mí a lo largo de todo este año y medio me ha servido enormemente. No me ha vuelto a llamar para más nada. No, porque fui inteligente. Te pinché adelante. No, pero la verdad es que aunque un negocio pequeño, por ejemplo, tú y yo nos sentamos y definimos una estrategia legal. Precisamente. Es más, antes de abrir. El punto de esa primera conversación fue específicamente, oye, vamos a estructurarlo de modo que yo no tenga que incidir más adelante en cobrarte más servicios adicionales. Yo te cobro una sola vez, te preparo todo lo que tú necesitas y ya tú resuelves de ahí en adelante tu operación comercial. Y eso como ustedes dicen, o sea, no te exime de que tal vez una de esas relaciones que tú creaste contractualmente no te demanden, pero si ya tú tienes un marco de dónde se basa legalmente esa relación y documenta todo. No, y él dijo que yo no lo llamé, pero hemos hablado muchas veces después de eso. Sí, pero para otros asuntos, no para esos asuntos de esos modelos que yo te hice. De los modelos no, porque lo hiciste muy bien, gracias a Dios. Tú seguro le brinda un trago y le saca la información gratis. A veces. No, tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es. Me hizo socio en otro negocio. Claro, pero, hay que ser. Y por ejemplo, yo pensando, Ramón, otro tipo de contrato, el non-compete. El non-compete. De no competencia, cuando tú tienes un empleado que hace una función... Que mucha gente lo pasa por ese percibido. Está en el contrato laboral de ellos. O sea, tú sales de tu empresa y ese non-compete, te hago una observación, Javier. Ese non-compete no se limita a empleados. Eso se limita a transacciones comerciales en toda la naturaleza. Te hago una anécdota de un allegado que hizo una transacción comercial, era dueño de una empresa que la venía desarrollando y tenía 20 años, había afianzado en top of mind desde el punto de vista de marketing en el cliente, en el mercado nacional. Y producto de, digamos que fue un asunto de inobservancia, hizo una mala negociación. Una mala negociación en papeles. En cuanto a las conversaciones que él tuvo con el adquiriente de su negocio, fue buenísima, excelente negociación. Sin embargo, cuando se lo plasmaron en el documento, él no se tomó la molestia de llevarlo a su abogado para que su abogado lo revisara. Y informalmente me solicitaron una consulta. Y cuando vi el documento dije, pero no puede ser que hayan firmado ese documento. Y así mismo fue. Sí, ya eso se firmó hace 3 meses. Obviamente, la transacción comercial fue muy buena para el adquiriente, muy mala para el vendedor. Y dentro de mi estrategia legal, yo, por ejemplo, puedo establecer política de que antes de firmar un documento tiene que consultarse con el departamento legal. Mira, y que haya un proceso ya como predefinido
para evitar ese tipo de cosas. Eso quizá entra dentro de la estrategia, no sé. Por supuesto, por supuesto. O sea, la estrategia legal es un concepto que es tan open, tan abierto dentro de tu empresa como tú quieras aplicarlo. Lo ideal es que tú lo apliques 100% y que tus abogados revisen 100% de las documentaciones que pasan por tu empresa, desde contratos con proveedores de servicio hasta comunicaciones internas que tú emitas hacia tus empleados, como le dicen el famoso memorándum. Ese tipo de, o sea, el tema de la consultoría legal o del manejo y cumplimiento legal dentro de una empresa es esencial para evitar las potenciales demandas o reclamos que tú puedas tener producto de una operación o de una estrategia o de una implementación o de cualquier cosa. Yo voy a hacer una anécdota de que me pasó contigo hace Sí. varias semanas que estábamos firmando un contrato con... ¿Está bajo de NDA? Bueno, yo no voy a mencionar quién es ni nada, pero era un cliente, un prospecto que nos envió un contrato para iniciar los servicios y esa empresa que nos está contratando evidentemente quería tema de confidencialidad y demás, pero pertenecía a un sector en el cual nuestra oficina se especializa. Entonces yo nada, le mandé el documento a Ramón y Ramón, por ejemplo, y voy a leer el WhatsApp literal. Sí. Mira, tiene que decirle que incluye una cláusula de no exclusividad y que se incluya que los productos realizados por la gestión de X empresa son de uso exclusivo de X empresa y podrán ser utilizados a su discreción, por lo que no serán considerados como informaciones confidenciales bajo los términos del presente acuerdo. Y ahí, básicamente, lo que yo entendí, Ramón, es que dentro de esa cláusula protege las cosas que hace nuestra oficina. Como consultor, claro. Como consultor. Es decir, si yo te doy a ti y te digo, mira, tú tienes que usar polo blanco de ahora en adelante, yo puedo decirle a Pati también que tiene que usar polo blanco de ahora en adelante. Mira, para darte un trasfondo de mi análisis en esa consulta en específico, yo te hice ese comentario, pensando en específicamente la naturaleza de tu operación comercial. En el caso de la relación comercial que yo tengo con ISCO, es muy claro que como yo he formado parte de la operación desde el inicio, conozco muy bien la naturaleza del negocio. Como conozco muy bien la naturaleza del negocio y los servicios que ustedes rinden y brindan, estoy muy claro de que hay un potencial de propiedad intelectual que está en riesgo. Entonces, cuando a ti te piden firmar un acuerdo de confidencialidad y no divulgación, tenemos que estar claros de que el producto de tu trabajo tiene que estar a tu disposición para tú utilizarlo como elemento de venta. Eso tiene que pasar a formar parte de tu potencial comercial. Que eso tú lo vas a hablar en un episodio más para adelante cuando hablemos de venta y negocio. Ramón, No, ¿y dale. cómo una empresa establece o determina cuál va a ser su estrategia legal? Mira, eso es un asunto de un momento de decisión. ¿Qué pasa? Cuando la generalidad de los casos viene cuando se presenta una situación. Se presenta una situación, hay un problema, un lío que nos genera tal vez una indisponibilidad de cash flow o un riesgo o potencial de pérdida de algún activo interesante de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente lo que pasa es que cuando llega ese momento se llama el abogado y el abogado tiene que venir. Y tú esperas que el abogado pueda resolver ese lío y tú le vas a pagar un dineral en honorario a ese abogado para que él te resuelva ese caso. Sin embargo, una parte que nosotros los abogados tal vez fallamos mucho en comunicar es que nuestra tarea como consultores no es de resultado, es de gestión. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerte y escribirte jurídicamente la mejor defensa posible. Sin embargo, el juez, que es quien va a tomar la decisión de si aplica o no aplica mi defensa, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, probablemente ni siquiera comparte algo de idiosincrasia conmigo, ni contigo como empresa, sino que su imparcialidad, que es uno de los elementos esenciales que tiene que tener un juez, va dirigida a la ejecución de su función. Y si él entiende que hubo un daño, habrá un daño. Y ese daño necesitará obligatoriamente ser resarcido. Claro. No obstante la gestión de tu abogado, no obstante los honorarios que se hayan pagado, no obstante el caso, las proporciones del caso,
Si hay daño, Digo, hay daño. Sí, pero creo que ahí también entra un punto importante y es de que la gestión tiene que ser buena del abogado. O sea, por algo se busca, porque Sí, conocen claro. las leyes, No conocen... obstante, no hay garantía. No, claro, no hay No hay garantía, garantía. pero un buen abogado, y todo esto lo baso 100% en mi gran conocimiento de películas de derecho, pero un buen abogado encuentra esas... Viste muchos Suits. sí, no, Suits es buena. Harvey Es pero buena, el mío es Mike. entretenida, es entretenida. No, pero a donde voy es a que un buen abogado te va a buscar los argumentos correctos para tú poder tener ya sea tu defensa o tu ofensa en el momento correcto. Y creo que por eso es que tú mismo no puedes ser tu propio abogado, porque tú no tienes ese conocimiento de las leyes. Precisamente. Entonces, estén a tu favor. volviendo a la estrategia y cómo tú puedes formar una estrategia, es un asunto de tú tomar una decisión, y es una decisión corporativa dentro de tu negocio. Y yo digo corporativa y la gente piensa en corporaciones, grandes empresas, pero no, esto se aplica a absolutamente todos los niveles. Sea grande, sea chiquita, sea industrial, sea de venta, sea lo que sea, tiene que tomarse una decisión. Y esa decisión debe tomarla el director de la empresa. ¿En qué se basa? En qué yo quiero hacer con mi abogado. Y es una buena pregunta que hay que plantearse. Y ahí te interrumpo un poquito, Ramón, que era una de las cosas que te decía al inicio, de cómo, o sea, cómo este departamento, esta firma, esta persona, porque es una sola persona, que trabaja todos los temas legales de una empresa, cómo realmente aporta la creación de valor. Y ahí te expando un poquito la pregunta. Hoy en día, para ser competitivo, para bueno o para malo, nosotros tenemos que trabajar con la tecnología y tenemos que innovar. Ya sea con o sin tecnología, tenemos que innovar. Y muchas veces esa misma innovación conlleva un proceso legal. Correcto. ¿Cómo entra eso dentro de la estructura, dentro de la estrategia legal? Mira, tu estrategia tiene que ser de acorde a la estrategia de la empresa. Si la empresa tiene una estrategia de prevención, debemos entonces crear una estrategia de prevención. ¿En qué se basa esa estrategia? En asegurarnos de que toda la documentación, todos los pasos, todas las operaciones de la empresa cumplan con los requerimientos legales. No obstante, el cumplimiento, que es esencial para la sostenibilidad, tal como dijo el señor Ernesto Martínez en su entrevista hace unos días. La semana pasada. La semana pasada, exacto. No obstante ese cumplimiento, es importantísimo que se defina qué es lo que queremos hacer. Esa estrategia legal de prevención va dirigida ¿a qué? A la innovación. Bueno, pues entonces vamos a pasar por nuestro departamento legal todas y cada una de esas ideas que hemos desarrollado para el crecimiento de nuestro negocio, nuevos productos, mejoramiento de productos, porque la innovación no necesariamente se limita a nuevo, sino mejorar también. ¿Cómo hacemos o cómo nos aseguramos de que esa idea que queremos desarrollar cumpla? Bueno, pasándolo con tus abogados. Y idealmente, si tú tienes un equipo interno, busca un equipo externo, unos consultores externos que validen esa opinión que te están dando el interno. No, y me encanta eso que tú dices, porque hay una frase conocida y se me olvida de dónde es, pero es una frase que a mí me llama mucho la atención, que es una frase de innovación, que dice, tú sabes cuando tienes una buena idea, cuando tienes que llamar al abogado. No, de verdad, porque es algo que no tiene, o que no tiene precedente, o que no tiene que algo no que hay haya un- pasado no hay un antes. parámetro Señor, hay comparativo. negocios que alguien logra transformarlo Claro. y entra a un sector, o sea, pura y duramente Sin no regulación. regulado. Exacto. Y entonces ya el equipo legal tiene que ver cómo tú creas una estrategia preventiva, en este caso, Ajá. digamos, Sí, claro. cuando no existe un precedente, como dice Pati. Ujú. Exacto, No, y me exacto. encantó esa frase, fue una de mis frases cuando yo trabajaba como gerente de innovación, que decía, ay no, pero yo no sé si eso se puede. No, pero no importa, eso no significa que sea una mala idea. Eso significa que tenemos algo, entonces vamos a llamar a la Imagínate gente correcta. cuando crearon Facebook, por ejemplo. Sí, claro, o sea, Las primeras redes sociales. Las primeras redes ¿quién sociales. regulaba eso? Sí. ¿Quién regula eso el día de hoy? Andamos discutiendo todavía. Exacto, todavía estamos en eso. Ramón, Mira, perdón, Javier. Y rápidamente, es una conversación que uno tiene día a día en sus operaciones como consultor legal. Que el cliente tiene que cambiar esa percepción de ver el abogado como una necesidad de un gasto dentro de su operación comercial. El abogado tiene que ser parte de tu generación de valor de tu negocio, no un gasto dentro de tu operación comercial. ¿Por qué? En el momento en el que el abogado se vuelve
un gasto desde tu punto de vista contable financiero, tu abogado está haciendo una mala gestión o tú estás forzando a tu abogado a hacer una mala gestión. ¿Por qué? Porque tu abogado está simplemente reaccionando a una actuación que pudo haberse prevenido. Pudo haberse prevenido, 100%. Entonces, eso es un discurso que yo llevaba mucho cuando estaba en la firma. Desde el punto de vista de las empresas que nosotros representamos. El discurso de ven, resuélveme este asunto está viciado por muchos factores que no necesariamente van a garantizar que tú puedas resolver el problema. Y el problema es que el cliente está esperando que tú le resuelvas. Lamentablemente, el mercado dominicano tiene que trabajar mucho esa parte de la percepción de la función del abogado dentro de tu operación comercial. El abogado tiene que trabajar contigo en la generación de estrategias. Estrategias no solo comerciales, sino estrategias hasta desde el punto de vista de manejo de personal dentro de la empresa. Porque, créanlo o no lo crean, el mayor riesgo de una operación comercial está adentro de la operación comercial. Sí, entonces si tus colaboradores, si tus representantes de tu negocio, quienes tienen facultad para tomar decisiones de X o Y circunstancias, no están alineados con una estrategia de prevención, digamos, de revisión de esos documentos, esas conversaciones que están teniendo con los clientes, con los demás colaboradores, con los supervisores, con las entidades gubernamentales que tienen incidencia, estamos fallando. Claro. A mí me gustó mucho eso que tú dijiste de agregar valor y lo he vivido en carne propia en lo que ejerzo, que vienen gente con un contrato, mira, le voy a trabajar a esta multinacional, le voy a vender tal cosa, tengo un contrato por 5 años, necesito dinero para ejecutarlo. Y yo se lo paso a mi abogado, el contrato. Fulanito, revísate ese contrato para ver qué tan fuerte es. Y muchas veces puede ser que tú no tenías poder de negociación o simplemente que no lo vio un abogado. No, y que ustedes apuestan a ese negocio. Claro, y mi abogado me dice, Javier, es débil. Porque fulanito se puede salir en cualquier momento. Dígase tu gran cliente, que tú vas a hacer un negocio en eso, que te puede dejar quebrado si se sale. Sin embargo, tu cliente tiene todas las obligaciones del mundo. Eso claramente un contrato mal negociado. Y yo como banco posiblemente no te vaya a dar dinero basándome en ese contrato, porque yo sé que un contrato que en cualquier momento te pueden quitar el alfombra bajo los pies. Igual con exclusividades. Hay gente que no, que esa marca es mía porque me dejaron un email. Entonces el contrato. Está registrado a tu nombre, esto aquí en el país. No, y protegerse dependiendo también de la naturaleza de tu negocio. Sí, por ejemplo, sí. tú pones, qué sé yo, un parque de zona franca. Y cuando tú haces esa mega inversión de infraestructura para que X empresa de los Estados Unidos, de Europa, venga aquí, óyeme, tú necesitas un tolete de abogado que te blinde para que esa inversión tú realmente le veas retorno. Porque si esa empresa te dice, vamos arriba, vamos a empezar, y a los 2 años... Mire, tocaste un sector complicado ahí. Es complicado, pero por regulado, ejemplo... Está regulado por muchas diferentes hasta para abrir la leyes. empanada. Si tú no registras bien tu nombre Si y tú tu no, marca... No, pero te voy a decir algo. Y esto pasa mucho al emprendedor. O sea, tú vas a hacer tu primer gran negocio y con la emoción de hacer tu primer gran negocio, o sea, una gran cadena de retail. Y hay cuentos famosísimos con Walmart, por ejemplo. No sé si ustedes lo han escuchado. Me voy a ir fuera del país para no... ¿sabes? Para mantenerme neutral. Pero hay cuentos famosísimos de Walmart que tú emprendiste y lanzaste una marca de pita chips como Stacy's, que hablamos el otro día, el cuento de Stacy's. Y como tú estás tan emocionado de que conseguiste a un retailer como Walmart que te vendiera, aceptaste todos los términos y condiciones del contrato que te dio Walmart. Oye, y de repente era como dice Javier el contrato, que Walmart se podía salir en cualquier momento. Entonces, esa fábrica de cualquier producto masivo hizo una inversión millonaria en maquinaria, en maquiladores, en 1000 cosas, y de repente Walmart dice, ay, no se me está vendiendo el producto, chao, te vi. Y se queda esa compañía o ese emprendedor con la emoción y después con el dolor porque quedó quebrado porque hizo una inversión millonaria en maquinaria, en gente, en staff, en planta física, en un montón de cosas. Y al final, entonces, ese gran cliente se le fue. Entonces, yo creo que es importante como mensaje para todo lo que, especialmente los que están emprendiendo, porque el que ya está en una empresa
experimentada, pues ya se ha dado sus golpes, ¿verdad? Y ya ha aprendido, pero el que está emprendiendo, que aunque sea el cliente de su sueño y aunque sea la oportunidad que suene como la oportunidad que le va a cambiar la vida, que busque un abogado que le lea el contrato y que se lo aterrice y que le diga si ese contrato realmente es un contrato competitivo o no. Así es. Bueno, Ramón, para ir cerrando, quisiera que tú nos primero nos diga como un último mensaje de cómo nosotros podemos irnos alineando con eso. ¿Cuándo empieza cuál es el momento ideal para nosotros sentarnos a definir la estrategia legal de nuestra empresa? Y también quisiera saber si hay un momento en el que es muy tarde sentarse a hablar de estrategia legal. Sí, mira, básicamente en el momento en el que tú vayas a sentarte con tu equipo de trabajo a crear una estrategia, en ese momento incluye a tu abogado. Esa conversación. Como dijo Freddy, hoy. Sí, es precisamente hoy. O sea, empieza a tener este tipo de conversaciones con tu abogado. Si tú tienes un consultor fijo, llámalo, particípalo, siéntalo. Si no tienes un consultor fijo, acércate a un amigo. Todo el mundo tiene un primo abogado, un tío abogado, un hermano abogado. Todo el mundo. Somos demasiados abogados. No, y para empresas grandes también, que probablemente no se han sentado, que han sido mucho más reactivos que proactivos. Tienes que llevarlo a tu mesa de directores e incluirlo como si fuera un director legal interno. Si es externo, inclúyelo. Si es interno, llévalo a ese tipo de reuniones, ese tipo de conversaciones, a los fines de que primero él tome conocimiento de qué es lo que está pasando y cuál es la estrategia. Y segundo, que él pueda brindar una opinión detallada sobre cómo afecta desde el punto de vista de su manejo, desde su consulta legal, desde el cumplimiento, desde todo lo que tiene que ver con la legalidad de las operaciones de la empresa, para que él pueda contribuir a esa mesa de discusiones sobre la creación de la estrategia de la O empresa. sea, que mi abogado externo pudiese incluso ser hasta parte del consejo. Pudiera perfectamente, pero ya eso es una decisión tuya como director de tu empresa. Claro. Lo ideal es que forme parte. Bueno, señores, la verdad que yo me llevo algo. No sé si ustedes, Pati y Javier, se llevan algo. 100%. Yo di mucho hoy. Bueno, señores, la idea es que vayamos dando pinceladas para luego ya ir pasando a los planos más complejos de no solamente de este tema, sino de todos los temas que hemos tocado hasta ahora. Te agradecemos, Ramón, por darnos conocimiento que probablemente no teníamos, y que aquellos que ya sabían también, cosa que me ha pasado, gente que me ha llamado a decirme, óyeme, lo bueno es que yo me sé eso, pero el escucharlo a ustedes me hizo recordar cosas que probablemente no estaba poniendo en práctica. Entonces, señores, al final del día, el abogado es tu aliado. Si es un buen abogado, no cae dentro del gasto, sino probablemente ya dentro de lo que agrega valor. de creación de valor. Entonces, nada, señores, gracias por escucharnos. Gracias, equipo Pesos Pesados. Recuerden seguirnos en las redes, Pesos Pesados RD, y en Spotify y en Apple Podcast. De no follow, porque así de una vez le prenden como un botoncito azul al lado del nombre de nosotros y eso indica que hay un episodio nuevo que te está esperando para tu tapón. Señores, gracias, nos vemos la próxima.